Bueno, muchas gracias y saludar a todos los compañeros y las compañeras. Y bueno, y voy a aportar, como dije antes, una serie de elementos y que nos permita en forma colectiva ir siguiendo cómo está el comportamiento internacional, sabiendo que hace 2 meses atrás estábamos en un esquema de planeamiento, de organización, con nuevo gobierno, con todo que funcionaba el capitalismo de la manera en que lo conocíamos y lo resistíamos, y de repente, hace un mes y pico, que no solamente nos cambió la vida, lo de la pandemia, sino que cambió el mundo. Y estamos enfrentando la pandemia con las directrices de la Organización Mundial de la Salud, y en el medio pensando en la actualidad y a mediano plazo. O sea, estamos gravitando en un presente en el cual no sabemos a mediano plazo cómo va a Perdón, ser. perdón, Fito, Sí. perdóname, pero acaba de entrar una sorpresa que es nuestra presidenta, la ¡Wow! Leticia Quagliaro, así que le damos la bienvenida. ¡Qué ¿eh? grande! Hola, Leti. Hola, compas, ¿cómo están? ¿Cómo Recién estás? salgo de otro Zoom con el comité de crisis acá. Después les cuento si quieren, pero bueno, Muy bien. dale, Bueno, Fito, no, nomás. decía que la vertiginosidad en que se sucedieron los hechos, estamos, digamos, como juntando información, por un lado, de cómo es el comportamiento del avance de la pandemia, entre medio de un montón de acusaciones, hasta que aparece la ciencia. Por ejemplo, una cuestión fue que varios acusaban a China con respecto a que había habido manipulación humana con el virus para una supuesta propagación de una guerra bacteriológica. Después, una comunidad científica mundial, estudiando el genoma del coronavirus, dice que detectaron que no hubo manipulación humana y que es una pandemia. Y se fue sucediendo todo lo que todos conocemos por las informaciones que hemos recibido. Ahora, yo junté una serie de informaciones como para hacer un paneo de cómo estamos en nuestra región, que es una región donde de una u otra manera podemos gravitar, primero, porque tenemos un gobierno que no es Macri, me parece que es un dato que lo tenemos que anotar. El gobierno de Alberto Fernández y nosotros, siendo integrantes del Frente de Todos, en la geopolítica latinoamericana jugamos un papel. Y ese papel, creo, yo lo anoto para que nosotros nos subamos a analizar desde ese lugar y no desde un lugar de que la Argentina no tiene ningún valor en cómo influir tanto para la salud como para cómo va a ser el mundo después de este esquema de cuarentena, de mundo parado, de economía parada, y qué va a pasar. O sea, va a pasar lo que sea la fricción entre los poderosos y la visibilidad que ha tomado la realidad del planeta, no solamente en términos climáticos, sino en cómo está la humanidad, cómo está la clase trabajadora, cómo están los niveles de pobreza, de hambre, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Esto es lo que está teniendo mucha visibilidad, y que sonaron las alarmas de cómo va a ser el mundo a partir de ahora, con esta pandemia o con otra, cómo va a ser el sistema de producción, entra en discusión, ¿no? Estábamos en un mundo
globalizado con cadenas de valor, donde la Argentina y Sudamérica jugaban un rol de ser parte de distintas cadenas de valor, pero por materia prima, y que la lideraban Estados Unidos y China en una guerra comercial, una especie de guerra fría. Eso eran los últimos datos que teníamos de cómo se configuraba el mundo a futuro sin la pandemia. Con la pandemia aparecen otros interrogantes y otros desafíos. Pero, por ejemplo, para ver que hay distintas respuestas y distintas realidades, yo voy a enumerar varios países de cómo están en la actualidad, a un mes, no solamente por la información que sale, sino que hemos estado haciendo bilaterales permanentes, porque tenemos un nivel de relacionamiento y de amistad con muchas organizaciones, porque nosotros tenemos una trayectoria política que hemos estado en distintos intentos o iniciativas para pensar otro mundo, y esos vínculos están. Entonces hemos combinado la información que aparece por los medios, pero también la información de los actores que están en cada uno de esos países. Bolivia, por ejemplo, con la dictadura, aparte de que, bueno, no se pudieron hacer las elecciones, hay un nivel de fricción muy grande, a tal punto que toda la región de Cochabamba, que es el epicentro de poder de Evo Morales, está denunciando ante los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas un nivel de judicialización de la pandemia, porque están cazando gente. O sea, están metiendo preso a dirigentes, están atacando a lo que son los bastiones de Evo, o sea que dentro de la cuestión sanitaria se sigue haciendo política con un planteo, digamos, de erradicar lo que puede ser la oposición a la dictadura de Bolivia de hoy. Después, Brasil, todos conocemos lo de Bolsonaro, pero ahí yo coincido con algo que aportó en un momento un compañero, que tanto Brasil como Donald Trump en Estados Unidos no es que están locos, se muestran como locos, pero están haciendo una disputa consciente de que ellos creen que tienen que salvar la economía a costa de miles de muertos. Lo que están preparándose es para ver si aguantan la cantidad de muertos que va a costar salvar la economía, los patrones y a quienes se reportan ellos. Y si tienen que usar las fuerzas militares, las van a usar. Por otro lado, digamos, la corriente que podría ser de oposición a eso no está tan fuerte. Me refiero al PT, a la CUT, al MST. Bolsonaro tiene un buen nivel de simpatía sobre los cuadros jóvenes militares en Brasil, y tiene como un 30% todavía de aceptación popular. Y lo que ha ocurrido ahí es que en una trama acordada en las Fuerzas Armadas, que es el sostén de él, le han sacado atribuciones, pero lo han dejado que él sea el que lleve la agenda pública. O sea, le han sacado atribuciones, ¿por qué? Porque si lo voltean ahora a Bolsonaro, se tienen que convocar a nuevas elecciones. En cambio, si lo voltean el año que viene, a 2 años de su mandato, asume el vicepresidente, que es el que ya está a cargo del gobierno, que es un tal Neto, que es el jefe de la Casa Civil, que vendría a ser como el jefe de los ministros. Entonces, entre ellos mismos están administrando, pero con esta corriente de pensamiento, que es que van a soportar los muertos que sean necesarios, pero se ubican en el terreno de salvar al capital, salvar la economía, lo mismo que está haciendo Donald Trump. En este sentido, Brasil ya está, puede llegar a tener 100.000 muertos dentro de poco, porque ya están haciendo fosas comunes en Manaus, al mismo estilo que lo que se estaba haciendo en Nueva York. Y bueno, la fricción ahí es entre vida y economía, y ellos consideran, digamos, que se paran como gobierno y con autoritarismo del lado de salvar el funcionamiento de esta economía y del ciclo del capitalismo.
En ese sentido, los simpatizantes, los fanáticos de Bolsonaro, están planteando instaurar un instrumento que se llama AI-5, el Acta Institucional 5 de 1968, que habilita a que las Fuerzas Armadas tomen todo el poder y la suspensión del Congreso, con lo cual acabarían con la democracia y, bueno, sería lo que todos ya conocemos. Pero eso es lo de Brasil, con lo cual es muy peligroso para la región, es muy débil la oposición, digamos, más allá de que Lula y el PT están haciendo un esfuerzo, no hay ningún gobernador de Brasil que responda a Bolsonaro, inclusive ya el gobernador de San Pablo, que era afín a Bolsonaro, lo considera, ha manifestado que se enfrentan al coronavirus y al bolsovirus, o sea que hasta de sus propias filas hay contradicciones. Volteó al ministro de Salud, porque quería hacer algo desde una visión médico-profesional, y ayer renunció Sergio Moro, el famoso... Hola. Ayer renunció el famoso Sergio Moro, o sea que hay un nivel de contradicciones, no sabemos cómo va a terminar, pero repercute en toda la región, no solamente en Brasil. En Chile, lo de Piñera, además de lo que fue la represión anterior y la forma en que abordó un nivel de movilización en repudio a una serie de cuestiones que se venían disputando, que van desde los sistemas de AFP, la carestía, toda la situación social. Ante la pandemia también se retrasó mucho en tomar medidas, las protocolares que plantea la OMC, pero además el poder en Chile fue el primero que empezó a ensayar el aprovechamiento de la pandemia para reducir derechos laborales, instaló una ley de teletrabajo, o sea, aprovechó para instalar eso, y por otro lado, ya hay 300.000 nuevos desempleados en Chile, y la respuesta que ha dado es avanzar sobre los derechos laborales en Chile. A eso se suma que también como ensayo de no respetar, digamos, el protocolo internacional, propuso que los trabajadores del sector público, unos 100.000, ya el día lunes se incorporaran. Hay una protesta de la ANEF, metieron en cana a los dirigentes de la ANEF, pero digamos como que hay una fricción ya instalada en un mes en quién paga esta crisis, o quiénes son los ganadores y los perdedores en el medio de la pandemia, sin hablar de salud, o sea, en el terreno de la economía. En Colombia, la misma situación con Duque, se retrasó, están en el tema de cuarentena obligatoria, sigue creciendo el tema, bueno, se visibilizó también ahí el nivel de los millones de personas que vivían de la informalidad, y la cuarentena, digamos, lleva a que esa actividad económica informal, pero que es una actividad que permite un tipo de ingreso, desaparezca, y se visibilizó el hambre y también la necesidad de romper la cuarentena para ir a buscar guita para morfar. O sea, se tuvo mucha visibilidad, algo que no lo tenía antes, o lo tenía más que nada desde los sectores organizados. O sea, la CUT de Colombia siempre tuvo en sus manifestaciones en los niveles de pobreza y de desempleo que hay en Colombia, pero nunca se veía la cantidad que se está viendo ahora, ¿no? Entonces eso es un tema. Y el otro tema en Colombia, que es muy particular de Colombia, es que en el tramo de la cuarentena asesinaron a 15 dirigentes sindicales y sociales y de derechos humanos. O sea, que sigue actuando el aprovechamiento para el exterminio de dirigentes del campo popular.
O sea, en el tramo del año 2020, con estos 15 ya van 82 asesinados. Y ese es un tema contundente. Digo esto porque para ver las distintas formas de ataque al campo popular que está teniendo el mismo desarrollo de la pandemia, ¿no? O sea, sin hablar del tema salud, otras cuestiones que se van desarrollando. En Ecuador, bueno, fue el derrumbe de Lenín Moreno, porque todos vimos lo que pasó en Guayaquil, la cantidad de muertos en la calle, la ausencia de una infraestructura sanitaria, y también el tema de querer resolver todo con el Fondo Monetario y con cuestiones de indicaciones que le den otros y no decidir desde el Ecuador. Pero es el país con la mayor tasa de letalidad, con 10.000 contagiados y 600 muertos. Digo, en la dimensión país, fue casi una película de Hollywood ver lo que pasaba en Guayaquil. En Paraguay, lo que ha tomado mucha visibilidad es el tema de los pueblos indígenas, o sea, el hambre en los campesinos, los pueblos indígenas, a tal punto que también están denunciando en Naciones Unidas, en el ámbito de derechos humanos, que intervenga para que el Estado garantice la alimentación de todas estas poblaciones, que es cantidad. También está avanzando Abdo Benito en recomendaciones de un sector que comanda Cartes, en el sentido de que aprovechemos la pandemia para hacer una reforma del Estado y convertir al Paraguay en un Estado moderno. Y lo que piensa Cartes como Estado moderno es un esquema de privatizar lo que falta privatizar y que se queden con todo lo que puede ser rentable por parte del Estado. Ahí están confrontando bien la CUTA de Paraguay con los campesinos, están ante el planteo de ensayos de reforma tributaria, pero todo a la baja, y también con ataques o planteos de reducción de derechos en el ámbito laboral. O sea, todo lo que es gobierno de derecha está con la línea de aprovechar en un asociativismo patronal gobierno para una oportunidad para reducción de derechos. Eso es una línea casi constante. En Perú aprobaron un decreto de urgencia que se llama suspensión perfecta de labores, que para mí es similar a la experiencia mexicana de los contratos de protección patronal, o sea que apunte todo a proteger a la empresa y obligar a que los trabajadores acepten reducciones a cambio de mantener el empleo. Y la CGTP de Portugal convocó a una acción, un cacerolazo, repudiando esta iniciativa, pero acá hago un paréntesis de que los que estamos organizados tenemos un problema, y los que nos movemos con relaciones de fuerza, el problema que tenemos es que no podemos mostrar la fuerza para poder provocar o hacer retroceder una legislación de este tipo, o para una negociación, ¿no? O para derrotarla. O sea, estamos en una dificultad de que no podemos expresar la relación de fuerza. Por eso aparecen cacerolazo, o 7 o 10 dirigentes que muestran una bandera en un lugar y que pueden caer presos porque le aplican que rompe la cuarentena. Digo, estamos con una dificultad de pelea, digamos. Pero Perú están aprovechando también aprovechando la herramienta decreto, ¿no? Y de urgencia para dejar instalado menos derechos para el futuro, o para lo que venga en el futuro, o sea, bajar los costos laborales. Uruguay está con su nuevo gobierno, y ahí el que está liderando la solidaridad, la resistencia, es el PIT-CNT, y ellos están convocando a una acción importante el 1 de mayo, ellos le dan mucha importancia al 1 de mayo desde siempre, y lo que han planteado es una consigna que cada casa sea la plaza de la movilización, con la idea de que también se haga algo virtual, pero que haya conciencia
que están en el medio de una trama compleja. Una trama compleja con un gobierno que no es, digamos, que apoye derechos, al estilo como estaban acostumbrados con el Frente Amplio, que tenían siempre la posibilidad de estar asociado al gobierno contra los ricos y contra los patrones, contra las empresas. Sobresale para los uruguayos la experiencia del comportamiento que ha tenido el gobierno argentino, se la pasan tuiteando y mostrando para chocar con la calle Pou, con lo cual Uruguay tiene una situación compleja. Venezuela, Cuba, Nicaragua, ambos están denunciando también en el Alto Comisionado por los Derechos de Naciones Unidas todo el tema de las medidas coercitivas. Ellos, por un lado, están demostrando que están liderando el abordaje y un protocolo correcto ante la pandemia, que tienen estadísticas mostrables de buen control, ¿no? Tanto Maduro, Cuba está difundiendo y metiéndose en una geopolítica internacional donde quiere jugar un papel en la biotecnología, en medicamentos, y con este desplazamiento de médicos o Cuba salvavidas, o sea, están jugando ahora para la pandemia, pero también invirtiendo para un nuevo mapa internacional donde China será la avanzada tecnológica, robótica, drones y el G5 en telefonía celular, y Cuba será la biotecnología, medicina, y bueno, y están, digamos, como, aparte de salvar vida, también invirtiendo a jugar un papel en lo que viene para adelante. Y junto con Venezuela y Nicaragua, chocando contra Estados Unidos para alivianar o para voltear lo que nosotros también adherimos y hemos apoyado, el bloqueo criminal que tiene fundamentalmente Cuba y Venezuela, que no le permite, digamos, acceder a abastecimientos necesarios para la vida. Entonces lo están poniendo en el terreno de los derechos humanos, en el terreno de la vida, y golpean a Estados Unidos desde ahí. Estados Unidos, Canadá, México, entre los tres tienen restricciones de viaje. Estados Unidos extendió por 30 días más la restricción de viajes, y Marcelo Ebrard, que es el ministro de Relaciones Exteriores de México, lo nombro porque me parece que es un buen jugador para una geopolítica latinoamericana donde pongamos a Argentina, México como actores o como protagonistas principales, desde visiones estatales y cómo se abordó toda esta etapa. Y me parece que Marcelo Ebrard y Marcelo Ebrard es el que le salvó la vida a Evo, o sea, el que jugó muy bien en garantizar que vaya un avión de México a Bolivia y lo saque vivo, y es el que garantizó todo. Pero él lo que anunció es que hay 300 mexicanos ya muertos en Estados Unidos, con lo cual también empieza a haber una pelea en cómo está tratando Estados Unidos a migrantes y fundamentalmente mexicanos. O sea, como que está apareciendo un incremento de la disputa, digamos, ¿no? Y me parece que está piola eso, porque México es una voz que necesitamos para lo que viene. Y Estados Unidos, Canadá, la política del gobierno de Canadá ha puesto guita para el desempleo, creció el desempleo, 100.000 nuevos desempleados en Canadá, pero la política del gobierno, los mismos canadienses dicen que es en tiempo justo, digamos, ha puesto plata y no tiene números alarmantes. Y Estados Unidos, bueno, yo lo voy a nombrar porque me parece, no por Estados Unidos, sino por que es la primera vez, por lo menos desde... Yo digo que en 1989 fue la caída del muro de Berlín, el ganador de la Guerra Fría
no solamente dejó en manos de las multinacionales cómo se diseñaba el mundo, atacó a los estados, y este tiempo lo que está dejando en claro es que no hay otro garante de los derechos humanos fundamentales o de los derechos vitales que no sea el Estado. Eso no hay duda, porque los que han tenido una mínima preparación, y yo en eso estoy orgulloso de que nosotros desde la década del 90 hayamos no solamente instalado consignas como fortalecer el Estado para liberar la nación, sino defender los derechos de la salud, los derechos de la educación, el sistema previsional, porque sin esa lucha la Argentina tampoco estaría hablando o parándose como se para hoy, teniendo una capacidad instalada de salud pública gratuita, ¿no? Y también tener otras posibilidades de garantizar derechos en una pandemia de estas características, que como dije al principio, hace un mes y pico yo estaba hablando de otra cosa. Y en solamente un mes estoy contando todo lo que está pasando en estos países, en un mes. No estoy diciendo hace tres años pasó, no, está pasando ahora. Y todos los días hay una nueva. Y todos los días hay que ver cómo se resiste en estas condiciones o cómo se crea política en estas condiciones. Pero Estados Unidos tiene 1 millón de contagiados, 50.000 muertes, se cree que va a crecer el tema de muertes exponencialmente, tiene 22 millones nuevos de desocupados, y además tiene regiones armadas que desde ese lugar quieren romper la cuarentena, o sea, desde la fuerza de las armas. O sea que tienen un lindo quilombito en Estados Unidos. Pero también creo, para no subestimar, que ese tipo no es un loco, que lo que está apostando es si con 200.000 muertos no lo voltean, pero la economía se mantuvo, puso condiciones a otro, le sacó la guita a la Organización Mundial de la Salud, está apretando a todo el mundo, ¿no? Si puede ser exitoso por ese lado, tendrá un público que lo aplaude, y si no, lo voltean. El tema es quién lo voltea. Ahí. Si lo voltea la elección de noviembre, con Biden, ¿no? Pero bueno, digo para no creer que con decir que es loco nos ponemos contentos nosotros, pero hacen apuestas. Después, ¿qué es lo que aparece ahora en este panorama? Recién, hace una semana o dos, están apareciendo los organismos multilaterales. Desde que empezó todo, lo único que estaba en funcionamiento era la Organización Mundial de la Salud. Después el resto no tenía ninguna receta, ni qué plantear, ni pedirle al neoliberalismo, ni al FMI, ni a nadie. Nadie tenía ninguna respuesta. Con lo cual, todo arrancó que cada uno se arregle como pueda. Italia se arregle como pueda, España se arregle como pueda. Ahora estamos en el tramo donde el multilateralismo está hablando y opinando, y hay distintas opiniones. Se juntó el G7, los más ricos del mundo, y anunciaron de que estarían dispuestos a suspender por un tiempo o a minorar el pago de las deudas de los países más pobres. Pero si estaban de acuerdo los acreedores del G20 y si estaba de acuerdo China. O sea, involucrar a todo el mundo en encontrar una solución en ese aspecto. El FMI y el Banco Mundial le pidieron a los acreedores que tengan alivio con 76 países que son los más pobres del mundo. Ahora el lunes suspendieron por 6 meses el pago a 25 naciones y la mayoría de África. O sea que el FMI y el Banco Mundial han puesto los ojos sobre África. Ayer la Unión Europea aprobó un fondo para la Unión Europea. Y ahí la pelea es que los países del sur plantean que sea para la salud y para el empleo, o sea, cómo combinar eso, y los países del norte plantean que tiene que ser deuda, o sea que la tienen que pagar.
la guita la ponen, pero en mecanismo de deuda. O sea, cero solidaridad, y aparece otra vez el contrapunto norte-sur. Entonces, los ricos, el G7, el G20 y el FMI como que ponen la mirada en África para los países más pobres y reinvierten la guita que ya ponían para el ébola y para otras cosas, y van por ese lado. El Banco Interamericano de Desarrollo está financiando acá en la zona, digamos, proyectos para combatir el coronavirus. Se aprobaron 16 millones de dólares en el marco del Mercosur, que era destinado para estudios de biotecnología, etcétera. Ahora fueron destinados todos para combatir el COVID. Digo las cosas que se están haciendo. Y el tema es que los anuncios que hace la OIT calcula que se pueden llegar a perder 195 millones de empleos en el mundo. O sea, con el paso de la pandemia, ¿no? 195 millones. Para que tengamos una idea, con la crisis financiera del 2008 se perdieron 22 millones de empleo. Y acá se está hablando 195 millones de lo que se conoce de la economía formal, de la OIT, que es el tripartismo. Acá no entra la informalidad en la que está gran parte de la clase en el mundo. Se calcula que ya a esta altura del 2020, ya es mayor la cantidad de desempleos y de desastre a esta altura que lo que provocó la crisis del 2008. O sea, yo dije que en Estados Unidos ya son 22 millones de nuevos desempleados. Bueno, en Latinoamérica la CEPAL calcula que ya son 11 millones, ¿no?, de nuevos desempleados, con lo cual estaríamos en cerca de 40 millones de desempleados, o sea que se incrementa la desigualdad que ya tenía América Latina. Y se visibiliza mucho más la desigualdad, porque antes no se visibilizaba tanto si no denunciábamos las organizaciones populares o los de derechos humanos, etc. Pero hoy se visibiliza porque en el día de ayer se ve una foto enorme de un éxodo de Lima, de gente que se va con sus cosas, se vuelve a su pueblo, porque ya en Lima no hay de qué comer en la informalidad. O sea, no se puede hacer nada porque está todo parado. Entonces se vuelven a su pueblo, pero es un éxodo multitudinario. Y también se calcula que esta crisis, en términos de consecuencias, puede llegar a ser mayor, ¿no?, o tener más consecuencias que lo que fue la crisis del 29. De ahí que Guy Ryder, el director de la OIT, salió muy fuerte con el tema de la cooperación internacional, poner a prueba eso, porque plantea que se requiere una especie de plan Marshall para reparar mientras se va debatiendo cómo se reacomoda el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un tramo de sálvese quien pueda hasta que se generó la Liga de las Naciones y salieron todas estas instituciones que nosotros conocemos, ¿no? Naciones Unidas, etc. Algunos están juntándose, por ejemplo, en materia sindical se están juntando versión norte, los japoneses, los rusos, los ingleses, los alemanes y Estados Unidos para armar un think tank pidiendo un encuentro para cómo procesar los efectos de esta crisis. Pero es del norte, del sur no hay nada. Con lo cual yo dije, aparece este contrapunto en la Unión Europea norte-sur, pero también aparece un contrapunto a nivel global norte-sur. Con lo cual ahí me parece que es importante el rol geopolítico de la Argentina. A Fernández no le da para liderazgo, a ningún latinoamericano le da para liderazgo, pero la marca argentina, por las medidas que ha tomado, son muy importantes y están muy bien instaladas.
hubo una encuesta de la CCI donde encuestó en el mundo y llegó a la conclusión que 68% de los países del mundo, o sea, unos 90, están con cuarentena obligatoria. O sea que se ganó bastante en eso, cada uno en su tiempo, pero se ganó bastante. El único país que sigue cuestionando a la ciencia, a los bichitos, etcétera, es Bolsonaro, que dice que eso no existe, es el único, ¿no? Y está toda esa locura ahí. Pero Argentina aparece al tope de las respuestas, o sea, ya el mundo está mirando que los pasos que se dieron en la Argentina fueron de calidad, o sea, en una encuesta de estas características no te ponen porque sí, y fueron respuestas integrales, con lo cual eso es un patrimonio de todos, y yo creo eso lo quiero dejar como un punto, porque ojalá López Obrador sea un poquito mejor que lo que fue cuando habló de la pandemia, pero la verdad que lo de México-Argentina es un papel similar al que jugó Lula en su primera presidencia, de ser un garante de la región para poder avanzar o dar pequeños pasos, o por lo menos tratar de que no avancen los otros contra nosotros. Ya también eso es un triunfo, ¿no? O sea, todo lo que podamos lograr que no sea en contra de los trabajadores y las trabajadoras en cualquier lugar del mundo, para nosotros es un avance. Si podemos poner cosas, mejor. Pero lo cierto es que los desafíos que quedan, con esto termino con una opinión, los desafíos que aparecen es que ya en la agenda mundial es predominante dos ejes que parecen contradictorios pero no lo son, que es vida e ingresos. Porque en Estados Unidos mueren 50.000, pero son 22 millones de nuevos desempleados. ¿Quién se hace cargo de eso? Una. Dos, ¿quién financia lo que tienen que afrontar los estados para encontrar solución en esta pandemia? ¿No? Que tenemos que esperar la ciencia o es el poder. O sea, el poder de lo dictatorial, del autoritarismo, o es la ciencia. Esas son las fricciones que hay. Lo otro, el oportunismo de los que tienen un patrón de acumulación, que no conocen otro. O sea que también tenemos que entender que no es que del sector dominante hay un sector que está chocando con unos que son muy malos y son más razonables y están aportando. No hay ninguna letra que diga por dónde tiene que ir la cosa. El FMI plantea cosas raras de que hay que ayudar a los estados, ¿no? Hasta tanto pueda encontrar solución de cómo cobija a los bancos. Y la guita que está apareciendo, que la aprueba el G20 y otros, es para salvar bancos y salvar empresas. No es para garantizar derechos o para ensayar otros modelos de producción, reproducción, consumo. O sea, estamos en que tenemos que caminar con estas realidades y con estos debates y con estas fricciones. O sea, yo creo que entramos en fricciones y hay que ver aliados y el poder que tengamos a nivel mundial. El sindicalismo está complicado porque no todos los sindicalismos somos iguales. O sea, nosotros nacimos pensando toda la integralidad de la clase y otros transitaron hasta la pandemia teniendo organizado solamente el trabajo formal. Caso CGT o caso la mayoría del sindicalismo mundial. Con lo cual, para nosotros, pensar en la economía informal, en los desempleados, etcétera, los queríamos todos organizados en la central. Entonces no va a ser dificultoso transitar ese tramo. Pero lo cierto es que nosotros los desafíos que tendríamos, ya no pensando como partido, sino un partido influyendo hacia el gobierno y hacia las alianzas, es que no hay muchos caminos en esta coyuntura en la que todos quieren meter mano de que el Estado resuelva lo de la salud y que el Estado sea el que pague y financie los costos de todo esto. Un dato que me tiraron hoy es
que el déficit de marzo ya fue 185 veces superior a déficit anteriores, o sea que vamos a entrar en déficit para seguir financiando y no sé cómo seguirá lo de la economía. Pero yo lo que creo es que o el Estado captura más renta, y nosotros somos promotores de ese discurso, suspensión del pago de la deuda, me parece que eso es fundamental para poder moverse a favor de la salud y de garantizar eficacia y también construir una economía, y acompañar el tema de que el que más tiene, más pone, y todos recibimos el mismo beneficio del derecho a salud. Digo, para decir, es una transición, pero no todos tenemos la misma responsabilidad. O sea, el que tiene mucho tiene más responsabilidad en poner que el que no tiene nada. Y todos nos beneficiamos de garantizar que controlemos la pandemia en la Argentina. Digamos, las tres cosas son peleas, las tres cosas. Pero si el Estado no se puede financiar, nos van a empezar a plantear, y ya empezaron varios a hacerlo, empezó la calle Pou, de reducción de salario como una versión de cooperación, de solidaridad, ¿no? El Fondo Monetario dice lo que hay que hacer, pero no está diciendo que va a poner tanta guita como sí hizo en el 2008. En el 2008 puso una torta grande para salvar el sistema financiero. Y en esta da indicaciones de lo que hay que hacer, pero en ningún lado dice que va a poner una torta para garantizar que, por ejemplo, una renta básica universal. Y me parece que nosotros tenemos que tener iniciativas de ese tipo porque vamos a estar por bastante tiempo, ya lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, con esto de la pandemia, hasta que la ciencia diga es tal cosa. Y también vamos a estar transitando con el tema de quién es más poderoso y vence al menos poderoso, ¿no? Y de la forma que sea. Entonces nosotros, me parece que si podemos ayudar a que la Argentina sea una de las voces del sur global, una de las voces, que no ceda representación en lo que se diseña en el mundo, o sea que pueda actuar como interlocutor, y que vamos a otro mundo. O sea, el mundo que teníamos evidentemente no tuvo recetas para afrontar esto, y Estados Unidos no tuvo por primera vez el liderazgo mundial para afrontar esto. Entonces, el tema es cómo nos movemos. Si nos hacemos hincha de China, tenemos el problema que China tiene la misma mirada que el resto del capital, que es que esta sea una zona de materias primas para sostener su factoría. Y el problema que tiene China, que si no se controla lo de la pandemia, tampoco puede sacar su barco de China para activar la actividad comercial, que está parada. Está parada y está complicado. Entonces digo, como que hay muchos desafíos para los trabajadores, y el desafío es grande porque vamos a pasar de un esquema de globalización, de cadenas de valor globales, a un esquema de regionalización. Y ahí el papel nuestro de Argentina, y con Brasil, y con el sur, porque el sur es el que más perdería, porque es exportación de materias primas. Y si la actividad comercial va a estar muy baja o ralentizada en el tiempo, acá va a haber problemas. O sea que nosotros acá también tendríamos que plantear esta combinación, vida e ingresos. Ingreso es o por el Estado para terminar con el hambre, como dice Víctor, o para renta básica universal, o para el tema de subsidios, o los nombres que se le quiera poner, pero si las personas no tienen ingreso, esto se pone feo, porque en África, en la fila de un camión para agarrar alimento, hay más muertos que por coronavirus, porque se matan ahí. Entonces digo, es una trama interesante para que la analicemos de conjunto. Nosotros tenemos muchas bilaterales con muchos compañeros de distintas regiones del mundo. Estamos por sacar un documento con
desde el sur global para anotar el sur. Hemos hablado con Rafael Freire de la CCA de que él juegue un rol de interlocución, no de que la representación nuestra está en Estados Unidos o en Europa, y que sigamos el pulso de los ritmos que vaya poniendo el desafío que nos toca en este momento de la historia. Nada extraordinario. O tocaba, ahora ya se venía anunciando, había una guerra comercial entre China y Estados Unidos, no sabíamos dónde íbamos a ir a parar. América Latina es disputada por sus riquezas, no es disputada para ponerle tecnología, para transferirle tecnología. A Lula lo voltearon porque descubrió petróleo en la Bahía de Santos y él lo quería poner para desarrollo del Brasil y de la región, y también no le permitieron que Brasil se expanda en América Latina. Y a Evo lo voltearon por mostrar un auto eléctrico con una batería de litio y que Bolivia iba a jugar un papel importante en una disputa de un cambio energético a futuro. Entonces, digo, nada extraordinario, ojalá que se pueda rápidamente la ciencia encontrar la respuesta sanitaria, pero vamos a tener otra sociedad, vamos a tener, han pasado cosas en este mes para la vida de las personas individualmente, para los niños, para la educación, para la salud, para la economía, para el pensamiento y la teoría política, o sea, la búsqueda de otro modelo sigue siendo vigente. Quedó claro que las recetas neoliberales no tuvieron respuesta para la vida, le importa tres pepinos, y tampoco nosotros podemos generar la contradicción vida y economía, porque nosotros hasta que no tengamos un modelo diferente, tiene que ser, en todo caso, una economía con distribución de la riqueza, una economía que garantice que nos permita el desarrollo industrial en el sur de América, que podamos, digamos, yo no descarto que vayamos a esta fase de regionalización, con lo cual preparémonos para eso, porque la región nuestra tiene cualidades, tiene uno de los sindicalismos más fuertes del mundo, entre Brasil, Uruguay y Argentina, tiene mucha riqueza, y podríamos también nosotros, como partido, hacia el frente de todo, plantear un combo legislativo, y vamos al ensayo. O sea, los otros también van al ensayo, los otros presionan, aprietan, Roca apretó, y bueno, y hay varios que lo siguen. O sea, cada uno tiene su auditorio, porque nosotros ahora si vemos la lista de todos los que no cumplieron el decreto de Fernández, pues tampoco tiene tanto poder Fernández. Le dicen, mirá, no tenés tanto poder, nosotros lo hacemos igual. Y además los trabajadores por ahí nos firman. Y además la UOM apoya. O sea, ¿cómo nos paramos en un lugar donde hay muchos debates, poca teoría política novedosa, no hay liderazgos, no está Fidel, no está Mandela, el Papa hace lo que puede, y nosotros no estamos ubicados en las mejores condiciones porque es un gobierno que recién arranca, está muy bien para lo nacional y está muy débil para lo internacional. Muy bien. Y no tenemos nada. Bueno, hasta por ahí. Muchas gracias, Fito.